Espero que todos se encuentren muy bien, doctores. Vamos a iniciar nuestra segunda revisión, nuestro segundo repaso de patología reproductiva. Entonces empecemos a hablar sobre características del embarazo molar o de la mola hidatiforme. Entonces recordemos que la mola o embarazo molar se caracteriza básicamente si hay alteraciones en el aporte genético paterno o si hay alteraciones en el aporte genético materno. Entonces recordemos que en condiciones generales hay un aporte genético materno, hay un aporte genético paterno. Básicamente el aporte genético de esos dos componentes, tanto paterno como materno, va a conformar el inicio del proceso de todo lo que es la vida, que básicamente se da en la fecundación. Entonces básicamente aquí se genera un componente que es el futuro bebé. Básicamente va a generarse en algún momento algún tipo de alteración que básicamente se expresa en la mola completa, pregunta de examen, o en la mola incompleta, pregunta de examen. ¿Y por qué es pregunta de examen? Porque tiende a generar confusión. Entonces recuerda, la mola completa es completamente una mola, no hay partes fetales. La mola incompleta es una mola incompleta porque no es completamente mola, hay partes fetales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí básicamente se ve como un racimo de uvas, completamente es una masa. Pero en la incompleta es una masa en donde además se encuentran partes fetales. Por aquí la manito del bebé, por acá la cabecita del bebé, etcétera, etcétera. Entonces es incompleta porque no es completamente masa, hay partes fetales. Entonces, primer característica, la mola completa no tiene partes fetales. La mola incompleta sí tiene partes fetales. ¿Y eso por qué se genera? Recuerda que en la mola completa, básicamente el problema es el material genético materno. Entonces recuerda, aquí el material genético materno no se aporta, solamente se aporta el esperma paterno. Entonces el esperma paterno decide aportar los 46 cromosomas. Normalmente tenía que aportar 23 la mamá, 23 el papá. Pero como no está el material genético materno, el padre aporta todo. Entonces la mola completa, su carga genética es 46, completamente paterno. Pregunta de examen. Entonces es completamente paterno y es completamente una masa. Por eso es mola completa. En cambio, la mola incompleta, básicamente no hay problemas en el material genético materno. Tampoco hay problemas en el material genético paterno. Ambos aportan su material genético. Pero el papá decide aportar doble material genético. Entonces hay dos 23 del papá y un 23 de la mamá. 23 más 23 más 23, ¿cuánto es? 69. Entonces la carga genética, pregunta de examen, de la mola incompleta es 69 con aporte tanto materno como paterno. Punto importante. Entonces recuerda cuáles son las características. Mola completa, aporte no más, únicamente paterno, 46 en carga. El daño está en el aporte genético de la mamá. Mola incompleta. El aporte es tanto paterno como materno, pero el papá lo hace doble y eso genera una carga de 69 y se presentan partes fetales. Pregunta de examen. Tanto la completa como la incompleta, es decir, las dos molas, se presentan con excesos de elevación exagerados de la hormona gonadotropina coriónica, de la beta-HCG. Punto importante. Tanto completa como incompleta se ve la característica del snowstorm, básicamente como una tormenta de nieve. Le hacen el ultrasonido y en la pantallita ven todos esos racimos de uva como si fuese una tormenta de nieve. ¿Cuál es la diferencia? Que en la incompleta básicamente ven partes fetales. Punto importante, mola hidatiforme, pregunta de examen. Ahora, ¿qué sucede? Debido a que esto es una masa proliferativa,
básicamente esa masa se puede extender a otros órganos y eso es una metástasis. ¿Cómo se llama la metástasis de la mola? Se llama el coriocarcinoma. Entonces, una complicación de la mola es el coriocarcinoma. Y básicamente se ve porque continúa generando ese aumento en los niveles de la beta-HC. Pregunta de examen. ¿Cómo podemos tratar el coriocarcinoma? Desde el punto de vista médico, metrotexate, actinomicina D o ciclofosfamida. Pregunta de examen. Efecto no deseado de la ciclofosfamida, cistitis hemorrágica. Importante. Entonces, de esta forma hemos recordado esas características y esos aspectos necesarios a tener en cuenta en la parte de coriocarcinoma y embarazo molar. Ahora, ¿qué sucede? Recordemos que también estuvimos hablando a través de esta semana de las infecciones ginecológicas. Entonces, coloquemos aquí infecciones ginecológicas. Entonces, las infecciones ginecológicas, recuerden, las tratamos de clasificar así como clasificamos el cáncer reproductivo femenino. Básicamente, encontramos esto que definimos más o menos como el útero. Recuerda que el útero internamente tiene endometrio, tejido endometrial que está estimulado ¿por quién? Por los estrógenos. Encontramos también las trompas de falopio, los ovarios, el cuello uterino, el canal vaginal y la vulva. Entonces recuerda, ¿qué sucede si encontramos una infección a nivel de la vulva? Eso se denomina vulvovaginitis. ¿Qué sucede si encontramos una infección a nivel del cuello uterino o del cervix? Eso se denomina cervicitis. ¿Qué sucede si encontramos una infección en el endometrio? Eso se denomina endometritis. ¿Qué pasa si encontramos una infección en las trompas de falopio? Recuerda, ahí no lo llamamos trompitis, se llama salpingitis. Salpingitis. ¿Qué pasa si encontramos una infección en el ovario? Ahí tampoco lo llamamos ovaritis, ahí se denomina absceso tubo-ovario. ¿Y qué sucede si esa infección que se está generando en el ovario o en las trompas de falopio se revienta y sale? Básicamente eso genera peritonitis. Entonces, ¿cuáles son las infecciones ginecológicas que podemos encontrar? Vulvovaginitis, cervicitis, endometritis, salpingitis, absceso tubo-ovárico y si se revienta, peritonitis. Recuerda, abajo es más leve la infección y a medida que va subiendo esa infección se hace más severa. Es decir, es mucho más severo un absceso tubo-ovárico que una vulvovaginitis. Ahora, los gérmenes que generan la vulvovaginitis pueden desencadenar abscesos tubováricos porque el germen va subiendo. Punto importante. Ahora, punto importante, las endometritis normalmente están generadas en momentos del parto. Por ruptura prematura de membranas se suben los gérmenes que están en el canal vaginal o en la piel alrededor de la vagina o perianales y pueden causar endometritis. No confundir endometritis con endometriosis. Endometritis es una inflamación por infección. Endometriosis es la proliferación del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Y si esa cavidad que se está invadiendo por tejido endometrial es el ovario, se llama endometrioma. Entonces, punto importante, no confundir endometritis con endometriosis con endometrioma. Las tres muy preguntadas por el examen. ¿Por qué? Porque generan confusión. ¿Qué sucede? El examen quiere buscar confundirte estas tres, además con la adenomiosis. Recuerda, punto importante, siempre fíjate en las palabras endometrio, endometrio y endometrio. Es decir, algo está pasando con el endometrio. Y todos sabemos que todas las terminaciones en itis son inflamaciones. Entonces, esto es inflamación del endometrio. Entonces, esa inflamación del endometrio normalmente se dan por procesos infecciosos, sobre todo en ruptura prematura de membrana. La
Endometriosis es que básicamente, llamémoslo entre comillas, se hace metástasis al igual que el endometrioma. Entonces esto es una metástasis entre comillas porque no es un cáncer. ¿Una metástasis de qué? De tejido endometrial. ¿A dónde? A cualquier parte. Entonces podemos encontrar tejido endometrial en la piel, tejido endometrial en nuestro peritoneo, tejido endometrial en el intestino, tejido endometrial en la válvula ileocecal, en cualquier parte. Pero si esa cualquier parte es el ovario, se llama endometrioma. Entonces recuerda, representemos. Este es el útero, este es el endometrio, y este endometrio se empieza a proliferar y básicamente se va al pulmón, se va al cerebro, se va a los riñones o se va a los ovarios, a las gónadas. Si se va a cualquiera de estos, ¿cómo se llama? Endometriosis. Si se va a los ovarios, endometrioma. Ahora, si el tejido endometrial se prolifera y se mete en el tejido muscular liso que se denomina miometrio, eso es adenomiosis. Entonces, al final los tres tienen que ver con endometrio. Uno es por inflamación, otro es por metástasis, otro es por infiltración en el miometrio. Se infiltró en el miometrio, adenomiosis. Se fue al ovario, endometrioma. Se fue a cualquier parte, menos al ovario, endometriosis. Entonces, no vayamos a confundir eso. Entonces, es importante aclarar el término endometrio. Ahora, recuerda que estamos en infecciones ginecológicas. Cualquier infección baja, vulvovaginitis, puede ascender y puede generar abscesos tubovarios. La principal infección en las infecciones ginecológicas que el examen te evalúa es gonorrea y clamidia. Porque gonorrea y clamidia te puede causar vulvovaginitis, cervicitis, salpingitis, absceso tubovárico y peritonitis. Es la más importante. Recuerda, la gonorrea es un diplococo intracelular. Como es un diplococo intracelular, no lo puedes ver en hemocultivos. Por lo tanto, hay que hacerle agar de chocolate, pregunta de examen, o el Nuclear Amplification Acid Test, el NAT. Pregunta de examen: si un paciente tiene gonorrea, hay que tratar a su o a sus compañeros sexuales. Si un paciente tiene gonorrea, tienes que tratarle concomitantemente clamidia. Pregunta de examen. Tratamiento: ceftriaxona más doxiciclina o, si no se puede, acitromicina. Punto importante, la más preguntada de las infecciones ginecológicas es gonorrea, clamidia, ya que pueden causar cualquiera de las demás. En la vulvovaginitis básicamente encontramos a la cándida, la vaginosis bacteriana, la tricomona. Recuerda, la cándida asociada a diabéticos, a pacientes que consumen exceso de esteroides. La característica es una descarga gruesa. En cambio, básicamente podemos encontrar en los otros, por ejemplo en la vaginosis bacteriana, el olor a pescado, y en la tricomona la descarga que es como amarillenta verdosa. Pon el cervix enfrente. La más preguntada, gonorrea y clamidia. No lo olviden. Diplococo intracelular que no se ve en hemocultivos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Agar de chocolate o el Nuclear Amplification Acid Test. Entonces, de esta forma hemos recordado lo que vimos durante esta semana en infecciones ginecológicas. Ahora recordemos sangrado vaginal. Coloquémoslo aquí, sangrado vaginal. Entonces recuerda que el sangrado vaginal básicamente puede evolucionar dependiendo de la etapa en la cual se encuentre la mujer. Entonces recordemos que veíamos esa etapa en tres partes. Esta es la niña que nació en su día cero, en su año cero, y por acá supongamos en su año 80. Recuerda, para efectos prácticos, alrededor de los 10 años de edad, la menarca. Entonces todo esto se llama la etapa de la premenarca. Más o menos a los 10 años tiene su primera menstruación y más o menos hacia los 50 años le llega su última menstruación. Entonces eso es la etapa reproductiva. Y ya después de los 50 años que le llegó su última menstruación, un año después sin menstruaciones, postmenopausia.
Entonces tenemos 3 etapas importantes en la mujer: la premenarca, la reproductiva y la posmenopausia. ¿Por qué puede sangrar una niña que no le ha llegado su primer periodo menstrual? Entonces recuerda, o tiene un cuerpo extraño en el canal vaginal, o ha tenido un abuso sexual, o la niña tiene una pubertad precoz. Recuerda que esos son alteraciones endocrinas asociadas al tema reproductivo. ¿Por qué puede sangrar una mujer que está en la etapa reproductiva? Es decir, ya le llegó su primera menstruación, ya empezó todos esos ciclos ovulatorios. ¿Por qué puede estar sangrando? O se embarazó y vienen los temas de sangrado en el embarazo, o tiene un cáncer cervical. Recuerda, ¿cuál es el principal signo o síntoma que se puede ver en una mujer que tiene un cáncer cervical? El sangrado postcoital. ¿Cuál es el principal signo o síntoma que se le ve a una mujer con sangrado, o mejor dicho, con sospecha de cáncer endometrial? El sangrado postmenopáusico. Entonces, en la posmenopausia aparece el cáncer de endometrio. Recuerda que el cáncer de endometrio está asociado a las cargas estrogénicas. Y esta mujer, desde que empezó en su primera menarca hasta toda la carga que recibe después, es una asociación estrogénica. Pero ¿qué sucede? Resulta que en el embarazo pueden aparecer causas específicas de sangrado asociado al embarazo. Entonces, tenemos las causas de sangrado vaginal no asociadas al embarazo: cuerpo extraño, abuso sexual, pubertad precoz, cáncer de cervix, cáncer endometrial. Incluso aquí en la posmenopausia, por los estados posmenopáusicos, la resequedad vaginal en el acto sexual puede generar sangrados, pero no están preguntando en el examen. Ahora, ¿qué pasa si esta mujer está en embarazo? ¿Cuáles son las posibles causas de sangrar el embarazo? Entonces recuerda, están los abortos y están los embarazos ectópicos como causas importantes evaluadas en el examen para sangrados durante el embarazo. Entonces recuerda, cada que tú creas que el examen te está preguntando por aborto, tienes que hacerte 2 preguntas. ¿Hay contenido intrauterino y hay dilatación del cuello uterino? Si te preguntas esas 2 cosas, puedes llegar a la conclusión. Entonces, primer pregunta: ¿está dilatado el cuello uterino? Y segunda pregunta: ¿hay contenido intrauterino? 2 preguntas sencillas. Si tú no ves contenido intrauterino, ¿qué puedes pensar? Probablemente son 2 opciones. Recuerda, no toda sospecha de embarazo en la cual no encuentras contenido intrauterino significa embarazo ectópico. Puede ser un embarazo ectópico o puede ser un embarazo muy temprano. Y las 2 situaciones pueden generar sangrado. Un embarazo muy temprano por amenaza de aborto te puede hacer en esa paciente un sangrado. O un embarazo ectópico puede generar dolor pélvico, sangrado, incluso la paciente se puede tornar séptica si se revienta. Entonces, 2 preguntas importantes: ¿está dilatado el cuello uterino y hay contenido? Y ese contenido, ¿qué te lo muestra? El ultrasonido, la ecografía. Y al mismo tiempo te va a mostrar si hay bebé, si el bebé está vivo o no. Entonces nos aparecen varios aspectos. Primero, ¿es un embarazo normal? Segundo, ¿podemos encontrar una amenaza de aborto? Tercero, ¿podemos encontrar un aborto pero es incompleto? Cuarto, ¿podemos encontrar un aborto y salió todo? Es un aborto completo. O quinto, hay un aborto y todo estaba adentro, entonces es un aborto retenido. ¿Qué pasa si es un embarazo normal? Entonces un embarazo normal no dilata, porque es normal. Y básicamente el ultrasonido, ¿qué te va a mostrar? Te va a mostrar de que hay un bebé en ese espacio. Entonces hay contenido intrauterino. Coloquémoslo aquí. Hay contenido intrauterino. Pero ¿qué pasa si encontramos que hay una amenaza de aborto? Esa mamá está sangrando, hay que darle progesterona, está en el primer trimestre, tiene sensaciones de dolor, trauma cerrado de abdomen, o es una mamá con consumo de cocaína, tiene riesgo de alteraciones placentarias. Entonces tú dices, hay amenaza de aborto.
Básicamente esa amenaza de aborto te está diciendo que sí hay un bebé en el contenido intrauterino, hay un bebé dentro del espacio uterino, pero el sangrado ya te está indicando excesivamente y toda su contextualización te está diciendo que posiblemente hay una amenaza de aborto. En esta todavía no hay dilatación del cuello uterino. Pero ¿qué pasa si ya hay un aborto incompleto? Es decir, partes del bebé están adentro, partes del bebé salieron. Entonces eso quiere decir que sí se dilató, por eso ciertas partes salieron. Pero también encuentras partes dentro del útero, entonces hay contenido del bebé. Pero ¿qué pasa si hay un aborto completo? Básicamente no ves nada porque salió completamente y probablemente puede estar dilatado, pero si ya salió todo, probablemente ya se cerró y ya no está dilatado. ¿Qué pasa si hay un aborto retenido? Pregunta de examen. Esto puede ser causa de sepsis. Y la sepsis lleva todo el mecanismo fisiopatológico, liberación de citoquinas, interleuquinas, fiebre, elevación de la interleuquina 1 que causa fiebre, vasodilatación, coagulación intravascular diseminada, choque hipovolémico, no porque falte volemia, sino porque se dilatan los vasos. Punto importante. Entonces, en este caso, vamos a ver el bebé que ha muerto y no está dilatado, pero todo el contenido está dentro de un bebé que se ha muerto. Entonces, una de las causas que podemos encontrar de sangrado vaginal en el embarazo son los abortos. Recuerda, hay una posibilidad. Tú ves a una mamá sangrando y tienes sospecha de embarazo. Entonces piensas en dos cosas. O está en un aborto en curso, o un aborto completo retenido, o un aborto completo o un aborto retenido, o tiene una amenaza de aborto, o puede tener un embarazo ectópico. ¿Cómo diferencias eso? Entonces, primer punto, ultrasonido. Entonces, el ultrasonido básicamente te debe demostrar contenido o no hay contenido. Si no te muestra contenido, entonces sigues pensando que probablemente o hizo un aborto o probablemente tiene un embarazo ectópico. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo sacas la diferenciación? E incluso puedes sospechar de que es un embarazo normal. ¿Cómo lo haces? A través de la beta cuantitativa, de la beta HCG. Recuerda, la beta HCG debe de doblar al menos en las 48 horas. Es decir, tú tomas una beta HCG y te da 1500. Y tú dices, voy a tomarle una nueva en 48 horas y debe estar por lo menos en 3000 en un embarazo normal, en un embarazo que está progresando. Si tú encuentras valores de beta HCG, tú puedes decir, la paciente tiene un embarazo normal o un embarazo ectópico, pero si la beta HCG en 48 horas no dobla, es un embarazo ectópico. Si dobla, es un embarazo normal. Punto importante. Entonces, beta HCG que no progresa al doble en las 48 horas, piensa en embarazos ectópicos. Punto importante. En los embarazos ectópicos, si lo defines, si lo encuentras, si concretas de que es un embarazo ectópico, pudieses hacer muchas cosas. Si la paciente tiene una ruptura, le pudieses hacer una salpingectomía. Si no tiene ruptura, le pudieses hacer una salpingostomía. Desde el punto de vista médico, le puedes darle metrotexate con leucovorin. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos que este es el útero. Imaginemos que este es el útero. Imaginemos que este es el endometrio. Imaginemos que esta es la trompa y la otra trompa. Imaginemos que ese bebé, en vez de implantarse aquí, que es lo normal, se implantó acá. Entonces, la trompa no está hecha para dar el espacio de crecimiento al bebé. Ese bebé empezó a crecer, pero el espacio no le permite, la beta no progresa adecuadamente y se revienta la trompa. Entonces, esta trompa se revienta. Como la trompa se revienta, todo este material que está aquí rodeando al bebé es un material inflamatorio y básicamente se secreta y se libera hacia el peritoneo y puede causar una peritonitis. Esta mamá se empieza a tornar con sepsis. ¿Qué sucede?
En ese caso, tú tienes que ir a hacer una salpingectomía, es decir, venir a sacar esta porción. Pero ¿qué sucede si Pepito Pérez, que estaba ahí creciendo en la trompa de falopio, básicamente no se reventó? Tú puedes entrar y hacer como un aspirado y hacer una salpingostomía. Ahora, pregunta de examen desde el punto de vista médico, metrotexate. Y recuerda que el metrotexate altera la síntesis de ácido fólico. Pregunta de examen. Por lo tanto, tú tienes que complementarle a esa mamá con ácido folínico. ¿Cuál es el ácido folínico? El leucovorin. Punto importante. Entonces, tratamiento médico del embarazo ectópico, metrotexate con leucovorin. Todo embarazo que no duplique la beta-HCG en las 48 horas después de la primer beta-HCG que has tomado, piensa embarazo ectópico. Punto importante. Entonces tenemos causas de sangrado en esa parte del embarazo. Entonces recuerda, estuvimos viendo acá que podemos tener cuerpo extraño, abuso sexual o pubertad precoz en la premenarca. Pero ¿qué pasa si es en la etapa reproductiva? Entonces nos aparece el embarazo o también nos aparece el tema del cáncer cervical. Cáncer cervical lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué sucede si básicamente es en la etapa posmenopáusica, cáncer endometrial, que también lo estuvimos viendo en las lecciones anteriores de la semana pasada? Ahora, ¿qué sucede si básicamente es por embarazo? Entonces pensamos en aborto o embarazos ectópicos en nuestro examen. Ahora, ¿qué sucede si no lo podemos asociar a ninguna de estas causas? Entonces básicamente empiezas a pensar en los pólipos, empiezas a pensar en la adenomiosis o empiezas a pensar en el leiomioma. Recuerda, cada que te hablen de adenomiosis te quieren confundir con endometrioma y con endometriosis. No te dejes confundir. Recuerda, haz esta relación. Este es el útero, este es el endometrio. ¿Quién estimula la proliferación endometrial? Los estrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Si el endometrio empieza a crecer y empieza a invadir el miometrio, pero no se sale de ahí, eso se denomina adenomiosis. Y eso produce sangrado uterino anormal y se ve expresado en sangrado vaginal. ¿Qué pasa si ese endometrio se empieza a proliferar, se sale del útero, se sale de esa cavidad y se mete en los pulmones o en cualquier órgano? Eso se denomina endometriosis. ¿Qué sucede si esa proliferación se va a los ovarios? Eso se denomina endometrioma. Ahora, importante, podemos asociar pólipos con leiomioma porque el principio fisiopatológico es el mismo. Este es el útero, este es el endometrio, este es el útero, este es el endometrio, y en los dos, en pólipos y en leiomioma, es proliferación del miometrio, proliferación del músculo liso. ¿Qué sucede? En el pólipo, la proliferación del músculo liso se da hacia adentro y se forma como un colgajo, y eso es un pólipo. Entonces, ¿qué es el pólipo? Proliferación del músculo liso hacia la luz del útero. ¿Qué es el leiomioma? Se prolifera el músculo liso, pero ahora hacia afuera y se hace un poco más deformado. ¿Eso qué es? Un leiomioma. Entonces, leiomioma, músculo liso, pólipo, músculo liso. Pólipo hacia adentro, leiomioma hacia afuera. Y resulta que ese leiomioma es estrogénico dependiente. Entre más estrógenos, más crece. Por lo tanto, podemos encontrar que el leiomioma es mucho más notorio en esas etapas reproductivas, que es donde hay más exposición estrogénica. Entonces, ¿qué sucede? A estas pacientes se les puede bloquear el eje para que disminuyan los estrógenos con leuprolide, que es el leuprolide análogo de la GnRH. Pero recuerda que el leuprolide puede estimular el eje o puede bloquear el eje dependiendo de cómo se dé. Si se da de forma continua, lo bloquea. Si se da en forma de pulsos, lo estimula. Ahora, como esto es estrogénico dependiente, también puede generar sangrado uterino anormal y se expresa en sangrado vaginal. Los pólipos también pueden generar sangrado uterino anormal y se expresa en sangrado vaginal. Entonces,
causas de sangrado vaginal asociado también a sangrado uterino anormal. Entonces tenemos cuerpos extraños en el canal vaginal, abuso sexual, pubertad precoz, cáncer de cervix, abortos, embarazos ectópicos, cáncer endometrial, y como otras causas tenemos los pólipos, la adenomiosis, el leiomioma, el endometrioma, y la endometriosis generan más sangrados retrógrados. Punto importante. Ahora, hay otra situación que puede generar sangrado uterino anormal y se puede expresar en sangrado vaginal, que es el síndrome de ovario poliquístico. Pregunta superfija de examen. Entonces recuerda, definimos durante las clases que realizamos en la semana ciertas características que te indican que es una mujer con síndrome de ovario poliquístico. Mucho cuidado, no lo vayas a confundir con síndrome de Turner. Punto importante, representémoslo. Entonces, una de ellas crece hacia los lados, otra crece hacia abajo. Entonces, la paciente con síndrome de ovario poliquístico crece hacia los lados. La paciente con Turner crece hacia abajo. Entonces, básicamente, las pacientes con Turner son pequeñas, de baja estatura. En cambio, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, coloquémoslo aquí, poliquístico, y acá Turner. Las pacientes con poliquístico son obesas. Entonces, estas crecen hacia los lados, estas crecen hacia abajo. Unas son pequeñas, otras son obesas. Las dos, el problema es a nivel ovárico. Recordemos el eje. Recuerda que hay un eje que es el hipotálamo, que estimula la pituitaria anterior. La pituitaria anterior estimula un órgano efector y ese órgano efector libera una hormona efectora. Recuerda que ese eje funciona en todo. Funciona en el tema de la TSH, funciona en el tema de la hormona del crecimiento, pero aquí nos vamos a centrar en el eje reproductivo. Entonces, hipotálamo estimula liberación de GnRH para que ésta vaya a la pituitaria anterior y libere FSH y LH. La FSH y la LH van, en el caso de la mujer, a los ovarios, en el caso de los hombres al testículo, para que estos empiecen a tener estimulación y liberación estrogénica. En el caso de la mujer, esa liberación de estrógenos cumple varias funciones. Primero, proliferación endometrial. Si no hay proliferación del endometrio, recuerda, ¿cuál es el endometrio? Todo esto. Si no hay proliferación del endometrio, no se genera la menstruación. Recuerda que la mujer está en dos etapas. Primeros 14 días, estimulación estrogénica. Segundos 14 días, estimulación de progesterona. ¿Qué hace la estimulación estrogénica? Proliferación. ¿Y qué hace la estimulación de la progesterona? Liberación. ¿Eso qué es? Ovulación. Entonces, si una mujer no tiene proliferación endometrial, no menstrua. ¿Qué más hacen los estrógenos en el ciclo femenino? Y más que en el ciclo femenino, en el desarrollo embriológico. Pregunta de examen: características sexuales secundarias. ¿Y cuáles son esas características sexuales secundarias? Los órganos genitales externos. Entonces, hace que se vea el tercio inferior de la vagina, los labios, da esa característica genital femenina. ¿Por qué? El tercio superior medio, trompas de falopio, útero, ovarios, ¿quién los desarrolla? El ducto mulleriano, que viene de los conductos paramesonéfricos. No lo olvides. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se hace importante eso? Básicamente hemos dicho que tanto síndrome ovario poliquístico como Turner, el problema es ovárico. ¿Por qué en las dos el problema es ovárico? Es decir, el problema está en este punto. Entonces, ¿qué sucede? Si el problema está en ese punto, quiere decir que los ovarios no responden a las estimulaciones de la FSH. Por lo tanto, la FSH, al ver que no le responden, se eleva. Entonces, los pacientes con síndrome de ovario poliquístico elevan la LH y elevan la FSH, al igual que los pacientes con Turner. Como no responde, se sigue elevando el eje, se eleva GnRH porque se estresan, quieren estimular. ¿Y qué es lo que ellos piensan para estimular? Pues liberemos más la hormona que está por encima del punto que no se estimula. Pero esos ovarios nunca van a responder. Por lo tanto,
se genera alteraciones en la proliferación endometrial en el caso de Turner, pero en el caso de los pacientes con síndrome de ovario poliquístico sí se produce la liberación de estrógenos. El punto es que los ovarios no responden porque los ovarios están poliquísticos. Lo mismo pasa en Turner. Sí se genera estimulación de la FSH para liberar estrógenos. El punto es que los ovarios no responden. Entonces, ¿qué sucede? Estas pacientes en el síndrome de ovario poliquístico quedan todo el tiempo en la etapa estrogénica. Nunca pueden pasar a la etapa de la progesterona. Entonces, esa sobreexposición estrogénica genera sobrealteración del tejido endometrial que las puede llevar a sangrado uterino anormal. Recuerda las características típicas de las pacientes con con síndrome de ovario poliquístico: hirsutismo, obesidad, anovulación. ¿Por qué? Porque no pasan a la etapa de la progesterona. Síndrome metabólico, ¿por qué? Porque están obesas. Estado hiperandrogénico, infertilidad. Pregunta fija de examen: síndrome de ovario poliquístico respecto a farmacología. Entonces, ¿cuál es el problema de estas mujeres? Recuerda, estas mujeres nunca pasan a la etapa de la progesterona. ¿Y dónde se ovula? En la etapa de la progesterona. Entonces, están en un círculo vicioso en la etapa estrogénica. Entonces, eso se llaman ciclos anovulatorios, porque no pasan a la etapa ovulatoria. Entonces, uno de los tratamientos del síndrome de ovario poliquístico es inducirles ovulación. Y tú le puedes inducir ovulación de dos formas: con el clomifeno y con la metformina. Pregunta de examen: la metformina además le ayuda para el síndrome metabólico porque esas pacientes por la obesidad hacen resistencia insulínica. El clomifeno se lo vas a dar si quiere quedar en embarazo. Pregunta de examen: paciente con síndrome de ovario poliquístico en tu examen que te dice que quiere tener un embarazo, induce la ovulación con clomifeno además de la metformina. No quiere quedar en embarazo, no le des clomifeno, dale OCP, anticonceptivos orales. Ahora, recuerda que otras características del síndrome de ovario poliquístico es que esas mujeres te hacen hirsutismo, te hacen un estado hiperandrogénico. ¿Cómo puedes tratar el estado hiperandrogénico con un fármaco antiandrogénico? Recuerda, con la espironolactona. Entonces, posibles fármacos a usar en un paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico: metformina, OCP, clomifeno, espironolactona. Punto importante, pregunta súper fija de examen. Ahora recuerda, estuvimos hablando al principio de esas causas de sangrado vaginal. Entonces, por acá nos aparece un punto que es la pubertad precoz. Súper pregunta de examen, todo lo que tenga que ver en relación con endocrinología asociado a patología reproductiva. Entonces recordemos pubertad, porque para poder entender pubertad precoz tenemos que entender pubertad. Entonces recordemos que la pubertad básicamente se define por la mnemotecnia sapo. Recuerda, si aparece el sapo, llegó la pubertad. Si no aparece el sapo, no ha llegado la pubertad. Entonces hablamos que hay unas edades más o menos relacionadas. La S la empezamos con el 8, seguimos 9, 10 y 11. ¿Eso qué quiere decir? Si aparece una pubertad antes de los 8 años, eso se denomina pubertad precoz. Y recuerda, la pubertad precoz es una causa de sangrado vaginal. ¿Por qué? Le llegó la menstruación antes de tiempo, está sangrando, eso es sangrado vaginal. Ahora, ¿qué sucede? Si esa pubertad se retrasa más allá, entre los 13 a los 15 años, se denominaría pubertad tardía. Entonces aparecen dos patologías importantes: o la paciente no sangra o la paciente sangra antes de tiempo. Es decir, o le llegó la menarca antes de tiempo o se le está demorando la menarca. Si le llega antes de tiempo, pubertad precoz. Si no le ha llegado y ya van más o menos los 13 a 15 años, pubertad tardía.
Entonces, ¿qué debe de pasar a los 8 años en ese proceso fisiológico normal de inicio de la pubertad? Los senos, los vestigios iniciales de los senos deben de empezar a aparecer alrededor de los 8 años. El vello axilar debe de empezar a aparecer alrededor de los 9 años. El vello púbico debe de empezar a aparecer alrededor de los 10 años. Y la ovulación se debe dar en promedio alrededor de los 11 años. Algunas pacientes 12, otras 13, incluso algunas 14, pero si ya llegan los 15, 16 y no ovulado, ya eso es pubertad tardía. Recuerda que todo ese tema de pubertad es un completo engranaje, es una completa armonía entre la parte anatómica, neurológica, endocrina y reproductiva. Por eso es una buena pregunta de examen, porque te están evaluando muchos componentes. Entonces, para que haya esa aparición de senos, vello axilar, vello púbico, ovulación, primero tiene que haber una adecuada formación anatómica. Entonces, recuerda, hay órganos genitales internos femeninos y órganos genitales externos femeninos. ¿Quién forma los órganos genitales internos femeninos? Los ductos mullerianos. ¿Qué forma? Entonces forma el tercio superior y el tercio medio vaginal. Forma el útero. Forma las trompas de falopio y forma lo que va a ser maduración del ovario. Porque básicamente esas gónadas ya están formadas desde el principio. Lo que sucede es que se bloquea el gen SRY y se expresa como ovario. ¿Qué forman los órganos genitales externos femeninos? Las altas cargas estrogénicas. Esas altas cargas estrogénicas llevan a que se formen los labios mayores y menores. Y punto importante, pregunta de examen, el tercio inferior vaginal. Y eso tiene implicaciones muy altas en patología reproductiva endocrina. Entonces, fíjate, si no formamos adecuadamente los órganos genitales internos femeninos o los órganos genitales externos femeninos o ambos, eso se puede ver expresado en alteraciones de la pubertad. Entonces se necesita una adecuada formación embriológica y anatómica. Ahora, ¿qué sucede si hay alteraciones del eje? Entonces recuerde, hipotálamo, pituitaria anterior, órgano efector, hormona efectora. Si hay cualquier alteración en este eje, se puede expresar en alteraciones de la pubertad. E incluso en una mujer que tiene una pubertad normal, en su etapa reproductiva se puede ver con alteraciones. Entonces recuerda, el hipotálamo que genera GnRH. Esa GnRH estimula la pituitaria anterior, en el caso de la mujer FSH, aunque también LH, pero en menores proporciones. Ese FSH va al órgano efector para que se estimule la liberación de estrógenos y básicamente esos estrógenos empiezan a generar muchos mecanismos. Por el lado de la formación de los órganos genitales externos, los estrógenos. Por el lado de la proliferación endometrial, la menstruación. Por el lado de la ovulación, los estrógenos también. Entonces, ¿qué sucede? Para entender adecuadamente pubertad hay que saber las etapas de aparición de las características de la pubertad, hay que tener claro ciertos aspectos de cómo se genera la formación embrioanatómica y hay que tener claro el concepto endocrino. Si no entendemos perfectamente eso, no podemos entender las patologías de pubertad precoz, pubertad tardía y las alteraciones del eje. Importantísimo, doctores. Entonces, entendiendo todo lo que estuvimos viendo sobre estos aspectos de pubertad, entendimos de que hay algo que denominamos pubertad tardía. Entonces, ¿qué es esa pubertad tardía? Básicamente el sapo, que es los senos, el vello axilar, el vello púbico y la ovulación, que no ha aparecido más allá de los 13 a los 15 años. Entonces, ¿qué sucede si no ha aparecido esas características más allá de los 13 a 15 años? Básicamente, no ha ovulado. Y si no ha ovulado, es porque está en amenorrea. Entonces nos aparecen los temas de amenorrea.
Entonces recuerda que esa amenorrea la podemos clasificar como síntoma en amenorrea primaria, en amenorrea secundaria. Pero básicamente la pubertad tardía es una de las causas de amenorrea. Entonces nos vienen todas las patologías por amenorrea. Entonces, ¿qué sucede? Empecemos a hablar de esa amenorrea primaria. Entonces vamos a hablar de amenorrea primaria. Entonces, cuando hablamos de amenorrea primaria, recordemos que estuvimos comentando que lo podemos clasificar en tres situaciones. Entonces, amenorrea primaria sin alteraciones. Entonces, esta paciente no tiene alteraciones. La amenorrea secundaria por alteraciones del eje o amenorrea primaria o amenorrea primaria por alteraciones embriológicas. Entonces tenemos amenorrea primaria sin alteraciones del eje, o mejor dicho, sin alteraciones anatómicas y sin alteraciones del eje, pero no son alteraciones establecidas por algún problema endocrinológico o anatómico. Sí se puede alterar el eje, pero por temas de hábito. En las alteraciones del eje directamente es porque hay algún tipo de masa o alteración endocrina o alteración directa de alguna parte anatómica que está generando a que se altere el eje. O alteraciones embriológicas es porque en el desarrollo embriológico se dañó algo. Entonces recuerda, en las alteraciones de amenorrea primaria en las cuales no hay alteraciones anatómicas ni propiamente dichas del eje, es porque la paciente o está perdiendo rápidamente peso o está en anorexia. Básicamente, sí se altera el eje, pero lo que quiero explicar es que en realidad el eje no venía dañado, sino que los hábitos de la paciente han generado un bloqueo en el eje. Entonces, las pérdidas aceleradas de peso y la anorexia generan alteraciones a nivel hipotalámico. Pregunta de examen. Mujeres que hacen excesivamente ejercicio, mujeres que están en estrés, mujeres que pierden peso rápidamente o mujeres anoréxicas bloquean a nivel hipotalámico la liberación de GnRH. Por lo tanto, recordemos el eje. Hipotálamo estimula en la pituitaria anterior estimula el órgano efector y se libera la hormona efectora. ¿Qué libera el hipotálamo? GnRH, para que se estimule en la pituitaria anterior la liberación de FSH y LH, para que se estimule la liberación de estrógenos y eso actúa a nivel ovárico. Entonces, ovárico, estrógenos. ¿Qué sucede si esta mujer por estrés, por anorexia, por pérdida rápida de peso, porque está haciendo excesivo ejercicio, bloquea el hipotálamo? No se libera FSH, no se libera estrógenos, no hay ovulación. Y si no hay ovulación, amenorrea. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda, hay amenorrea primaria, hay amenorrea secundaria. ¿Cuál es la característica de amenorrea primaria? Nunca le ha llegado la menstruación. La amenorrea secundaria le llegaba, pero ahora le paró la menstruación. Entonces, recuerda que la pérdida de pesos asumimos que es en una mujer adolescente o en una mujer alrededor de los 25 años. Probablemente ya tuvo su menstruación, entonces asumimos que esas pérdidas de peso aceleradas son más una característica de amenorrea secundaria. Pero ¿qué pasa si esto es una niña, que es una típica descripción que te puede hacer el examen? Una niña de 5 años que sus papás las ponen en clases de ballet, le ven buen talento en esto y la empiezan a llevar en dietas estrictas para que esta niña mantenga en el estado requerido para las clases de ballet o para las competencias de ballet. Le bloquean el eje arriba. Entonces, una niña, por dietas estrictas, debido a sus competencias o debido a sus características deportivas, la podemos llevar a amenorrea primaria. ¿O qué pasa si esta niña tiene un himen imperforado? Entonces, básicamente aquí nos aparece el himen imperforado. En realidad no es que esté en amenorrea, sino que clínicamente no lo vemos. Tuvo el periodo menstrual, pero no lo vemos. Pero lo podemos clasificar como amenorrea primaria. Ahora, lo más preguntado en el examen, ¿qué pasa si hay alteraciones del eje? Recordemos el eje. Hipotálamo estimula pituitaria anterior estimula los ovarios y eso genera la liberación de estrógenos para que se prolifere el endometrio. Entonces,
proliferación endometrial y características sexuales secundarias. ¿Qué libera el hipotálamo? GnRH. ¿Qué libera la pituitaria anterior? FSH y LH. ¿Qué hacen los ovarios? Básicamente por liberación estrogénica van a producir proliferación endometrial y desarrollo de las características sexuales secundarias. Pregunta de examen. Daño a nivel hipotalámico. Eso se denomina síndrome de calma. Daño a nivel de la pituitaria anterior. Eso se denomina craniofaringioma. Daño a nivel ovárico. Eso se denomina síndrome de Turner o también síndrome de ovario poliquístico. Entonces, un paciente, de aquí saquemos el síndrome de ovario poliquístico, pero tenlo en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico es una afectación ovárica. Un paciente que tenga calma, craniofaringioma o Turner puede hacer amenorrea primaria. Entonces, los pacientes con calma dañan la liberación de GnRH, es decir, el daño es desde arriba, por lo tanto, le caen los niveles de GnRH, le caen los niveles de FSH y LH, le caen los niveles estrogénicos. ¿Cómo está un paciente con Kalman? Todo está caído y asociado a eso tiene anosmia. Pregunta de examen. Ahora, ¿qué pasa si el paciente dañó la pituitaria anterior porque tiene una masa que es un craniofaringioma? Le caen los niveles de FSH y LH, le caen los niveles estrogénicos. Todo lo que haga caer los niveles estrogénicos puede producir amenorrea. Como el eje funciona por feedback, entonces se caen los estrógenos, se estimula la liberación de GnRH. Entonces un paciente con craniofaringioma puede tener niveles de GnRH elevados. ¿Por qué Kalman no eleva los niveles de GnRH? Porque el daño está directo en el hipotálamo, por lo tanto cae directamente en el hipotálamo los niveles de GnRH. Ahora, ¿qué pasa si un paciente tiene un daño ovárico, es decir, síndrome de Turner? Entonces, estos pacientes básicamente van a elevar el eje arriba. ¿Por qué? Si se cae la estimulación, el eje que dice aumentemos arriba. Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? Se elevan GnRH, FSH, LH, pero sus ovarios no responden, por lo tanto los estrógenos caen. ¿Y qué sucede? No proliferan el endometrio, por lo tanto no hay menstruación y entran en amenorrea primaria. Punto importante, Kalman, craniofaringioma y Turner, pregunta de examen. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un problema embriológico? Recuerda, estuvimos hablando, se necesitan los ductos mullerianos, se necesitan los estrógenos. Recordemos, órganos genitales internos femeninos, órganos genitales externos femeninos. ¿Quién desarrolla los órganos genitales internos femeninos? Los ductos mullerianos. ¿Quién desarrolla los órganos genitales externos femeninos? Las sobrecargas estrogénicas, es decir, la liberación de estrógenos. ¿Qué pasa si esta paciente no produce o no genera ductos mullerianos? A eso se le denomina agenesia mulleriana. Si no hace ductos mullerianos, entonces no desarrolla órganos genitales internos femeninos. ¿Y cuáles son los órganos genitales internos femeninos? El tercio medio y el tercio superior vaginal, el útero, las trompas de falopio. Entonces, esta paciente por agenesia mulleriana no hace estas partes, pero tiene una adecuada exposición estrogénica, por lo tanto hace órganos genitales femeninos externos, hace el tercio inferior vaginal, hace los labios. Entonces, debido a que esa característica femenina la dan las cargas estrogénicas, esa paciente tiene voz femenina, se ve como una mujer, tiene el aspecto externo de una vagina, se le ve externamente la vagina normal, pero cuando van a ver, no tiene útero, no tiene tercio del canal superior y medio vaginal, no tiene trompas. ¿Y qué pasa si no tiene útero? Si no tiene útero, no tiene endometrio. ¿Y qué pasa si no tiene endometrio? No puede tener proliferación endometrial. Y si no hay proliferación endometrial, ¿qué pasa? Está en amenorrea de toda su vida. Toda la vida va a tener amenorrea. Entonces esta paciente va a ser enferma. ¿Cómo se dan cuenta estas pacientes? Recuerda, el canal vaginal está dividido en 3 porciones. Entonces tenemos el tercio superior del canal vaginal,
el tercio medio y el tercio inferior. ¿Quién desarrolla los 2/3 superiores? Los ductos mullerianos. ¿Quién desarrolla el tercio inferior del canal vaginal? Las cargas estrogénicas. Entonces se considera que el tercio vaginal inferior es un órgano genital característico de desarrollo secundario. Se considera que los 2/3 superiores del canal vaginal son característicos de los ductos mullerianos. Entonces, estas mujeres básicamente no hacen esta porción y quedan solamente con el tercio inferior. Entonces, haz de cuenta que este es el tercio inferior. En una situación normal, una mujer cuando está en el acto sexual y tiene la penetración, básicamente el pene le introduce todo el canal vaginal. Esta mujer cuando va a tener la introducción de todo el pene en el canal vaginal no puede, le duele, porque no tiene esos 2/3 superiores. Entonces estas pacientes, la dispareunia es la que las lleva a consultar. O muchas veces el intento de quedar en embarazo y no quedar en embarazo. Entonces, la principal característica clínica de las pacientes con agenesia mulleriana es la infertilidad y la dispareunia. Van y revisan y encuentran ausencia de útero, ausencia de trompas y ausencia del tercio medio y tercio superior vaginal. Genéticamente son XX, son normales. Fenotípicamente su característica externa es de una mujer, se ven normal. El punto es que no tienen órganos reproductivos internos y por eso hacen amenorrea. La otra característica, coloquémoslo aquí. Entonces aquí está la agenesia mulleriana. La otra característica que aparece en las alteraciones embriológicas que conllevan amenorrea primaria está el síndrome de insensibilidad androgénica o también llamado como feminización testicular. Entonces, síndrome de insensibilidad androgénica. Presta atención, coloca mucho cuidado en las palabras y puedes deducir la patología. Síndrome de insensibilidad androgénica, es decir, no responde a la testosterona, no responde a los andrógenos. Entonces, en la agenesia mulleriana es una mujer, simplemente que por alteración en el desarrollo de los ductos mullerianos no hizo órganos genitales internos. En cambio, en el síndrome de insensibilidad androgénica es un hombre que no tiene sensibilidad a los andrógenos, es decir, no responde a la testosterona. Recuerda, órganos genitales internos femeninos, órganos genitales externos femeninos, órganos genitales internos masculinos, órganos genitales externos masculinos. ¿Quién desarrolla los internos femeninos? Los ductos mullerianos. ¿Quién desarrolla los externos femeninos? Los estrógenos. ¿Quién desarrolla los internos masculinos? Los ductos wolfianos. ¿Quién desarrolla los externos masculinos? La testosterona. Entonces, un hombre debe de tener exposición a la testosterona y debe de responder a la testosterona para que se forme el pene, para que se formen todas esas características masculinas, una voz más gruesa, unos músculos un poco más, digámoslo, un poco más llenos de fibras musculares. Pero ¿qué sucede si este hombre, sus receptores no le responden a la testosterona y por lo tanto el tejido testicular no responde a la testosterona? Si no responde a la testosterona, no se empiezan a desarrollar las células de Leydig-Sertoli. Si no se empiezan a desarrollar las células de Leydig-Sertoli, le caen los niveles de inhibina, le caen los niveles de testosterona como respuesta, no como producción. Entonces, ¿qué sucede? Este paciente no bloquea las cargas estrogénicas. Entonces los estrógenos empiezan a subir. ¿Y qué sucede? Este es un hombre que tiene órganos genitales internos masculinos, pero debido a la insensibilidad a la testosterona, los estrógenos empiezan a desarrollarle órganos genitales externos femeninos. No confundir con ambigüedad, no confundir con hermafroditismo. Punto importante. Es un hombre, es XY. Es un hombre que desarrolla ductos wolfianos. Es un hombre que quiere estimular la testosterona, pero sus tejidos no responden. Entonces, los estrógenos empiezan a ser
de las suyas. Empiezan a generar desarrollo genital femenino. ¿Qué sucede? Órganos genitales internos masculinos, ductos wolfianos, ¿funcionan bien en el síndrome de insensibilidad androgénica? Sí. Órganos genitales externos masculinos, carga de testosterona, ¿funcionan bien? No, porque el tejido no responde a la testosterona. Entonces, como el de arriba funciona bien, el paciente te hace testículos. Como los de abajo no funcionan bien, se suben las cargas estrogénicas y desarrolla. Recuerda, los estrógenos solamente desarrollan ¿qué? El tercio inferior vaginal, porque el tercio superior y medio lo hacen los ductos mullerianos. Entonces, este paciente por cargas estrogénicas desarrolla el tercio inferior vaginal y características sexuales secundarias externas femeninas. Entonces, crece como una mujer, se ve como una mujer, se siente como una mujer y evidentemente se nota que es una mujer. Pero cuando va a tener relaciones sexuales le pasa el mismo problema. Solamente tiene el tercio inferior vaginal. Entonces consulta por dispareunia, porque la introducción del acto sexual del pene le duele porque no puede introducirse completamente. O te consulta por infertilidad. Y van a consultar, le hacen cariotipos, estudios genéticos y se dan cuenta de que es XY, es un hombre genéticamente. Y empiezan a hacer más estudios y le encuentran los testículos en la cavidad abdominal. Testículos que no descendieron. ¿Cuál fue el problema? Que sus tejidos no respondían a la testosterona. Y por eso desarrolló características sexuales externas femeninas, siendo genéticamente un hombre y teniendo testículos. Pregunta de examen. Todo testículo que no desciende hacia la bolsa escrotal, alto riesgo de cáncer testicular. Punto importante. Entonces, cuando hablamos de amenorrea primaria, hay que tener en cuenta alteraciones de los hábitos. Niñas que las ponen en dietas estrictas pueden hacer amenorrea primaria. Hay que tener en cuenta alteraciones del eje, síndrome de Kallmann, craniofaringioma y Turner. O hay que tener en cuenta alteraciones embriológicas. Pacientes que tienen síndrome de insensibilidad androgénica, hombres, o pacientes que tienen agenesia mulleriana, mujeres. Ahora, ¿qué sucede? Sabemos de que hay amenorrea primaria, pero también hay amenorrea secundaria. Entonces, hablemos de amenorrea secundaria. Entonces, recuerda que en la amenorrea secundaria, pregunta de examen o clave en tu examen. ¿Cuáles son las primeras causas que debes de pensar de amenorrea secundaria? Siempre vas a pensar en las alteraciones del eje de la prolactina. Si no encuentras ninguna alteración en el eje de la prolactina, ¿qué pasas a pensar? En alteraciones del eje hipotálamo, pituitaria anterior, ovario. Punto importante. Entonces recuerda, tenemos que tener claro los dos ejes, el de la prolactina y el eje hipotálamo, pituitaria anterior, ovario y estimulación endometrial. Recuerda, ¿quién bloquea el eje de la prolactina? La dopamina. ¿Quién estimula el eje de la prolactina? La Thyroid Release Hormone, la TRH. Recuerda que la TRH estimula la TSH, la TSH estimula T4, la T4 hace conversión a T3 y los excesos de T3 bloquean la TRH. Feedback. Ahora, recuerda que la prolactina bloquea a la GnRH. ¿Dónde se estimula la GnRH? A nivel hipotalámico. La GnRH a su vez estimula la FSH y estimula la LH. ¿Quién estimula a la FSH y la LH? La GnRH. ¿Dónde? En la pituitaria anterior. Entonces FSH y LH. ¿Qué hace la FSH? Básicamente va a estimular a nivel ovárico la liberación estrogénica. Entonces esto genera liberación estrogénica para que se genere proliferación endometrial. Entonces eso genera la ovulación. Entonces gracias a la FSH se da el estado ovulatorio y la liberación estrogénica. Ahora,
La LH estimula la liberación de testosterona. Esa testosterona se puede, no lo olvides, pregunta de examen, aromatizar o reducir. ¿Se aromatiza a qué? A estrógenos. ¿Se reduce a qué? A dihidrotestosterona. Recuerda, hay cánceres estrogénico dependientes, es decir, entre más aumenten los estrógenos, más crece la masa del cáncer. Entonces pudiésemos bloquear la conversión de testosterona a estrógenos, bloqueando la aromatasa. Pregunta de examen. Bloqueadores de la aromatasa está el anastrozol. Ahora, pacientes que tienen exceso de dihidrotestosterona, ¿en qué se expresan? En hiperplasia prostática benigna o en alopecia. Por lo tanto, si yo bloqueo la 5-alfa-reductasa, disminuyo la conversión a dihidrotestosterona. ¿Con qué fármaco? Finasteride. Pregunta de examen. Entonces, ¿qué sucede? Si entendemos y tenemos claro estos dos ejes, entendemos amenorrea secundaria, incluso para temas de patología endocrinológica, entendemos hiperprolactinismo, hipercortisolismo, hipocortisolismo, y podemos asociarlo con temas de hiperaldosteronismo e hipoaldosteronismo. Importante. Todo lo que eleve, pregunta de examen y concepto que debe estar súper claro. Todo lo que eleve los niveles de prolactina causa amenorrea. Cuando una mujer va a lactar, tuvo su parto y empieza a lactar porque se empieza a estimular la oxitocina y se empieza a estimular la prolactina, la elevación de prolactina que genera estimulación en las células alveolares del seno, se produce leche y la oxitocina ¿qué hace? Exprimir esa leche. Entonces se eleva la prolactina. ¿Y qué sucede cuando una mamá está lactando? No menstrua. En teoría, los elevados niveles de prolactina en esos inicios de la lactancia, sobre todo en los primeros 6 meses, puede servir como método contraceptivo. No es seguro, pero puede servir como ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Si yo elevo los niveles de prolactina en una paciente, se bloquea la GnRH. Si se bloquea la GnRH, se bloquea la FSH. Bloquea GnRH y FSH. Si no hay FSH, no hay liberación estrogénica. Por lo tanto, no hay menstruación. No hay ciclos ovulatorios. Entonces, principio importante. Todo lo que me eleve la prolactina va a generar amenorrea. Por lo tanto, si esta mujer se embaraza, básicamente se bloquea el eje. Entonces, pregunta de examen. Principal y primera opción de amenorrea secundaria que vas a pensar en tu examen es el embarazo. Paciente que te consulta por 2 meses de amenorrea y te dice, estoy preocupada porque me venía el periodo menstrual normalmente, hace 2 meses no me llega. Primer causa, embarazo. Toma una beta cuantitativa. Ahora, descartas el embarazo. ¿Cuál es la otra causa? ¿Quién estimula el eje? La TRH estimula la prolactina, es decir, entre más TRH, más prolactina, entre más TRH, más prolactina. ¿Y qué estados elevan la TRH? Entonces, si está alta la TRH, está alta la TSH. ¿Por qué? Porque la T4 y la T3 están bajas. Y cuando la T3 y la T4 están bajas, ¿qué es eso? Hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo genera estados de hiperprolactinemia y por ende lleva a amenorrea. Una paciente hipotiroidea mal manejada te puede hacer amenorrea. Entonces, te llega con amenorrea, descartas embarazo, empieza a pensar en hipotiroidismo. Pero resulta que no está en embarazo, no está hipotiroidea. Entonces empieza a pensar en estados que causen hiperprolactinemia por masas. Entonces aparece el hiperprolactinoma o el prolactinoma, perdón. Ahora dices, esa paciente tiene nivel de prolactina normal. No es eso. Entonces empieza a pensar en qué causas generan alteración de la prolactina porque no hay quien la bloquee. Entonces no hay suficiente dopamina. ¿Quién bloquea la dopamina? Los antipsicóticos. Paciente con antipsicóticos piensa que probablemente te está haciendo un estado de hiperprolactinemia porque no hay quien la inhiba. Entonces nota que primero nos fijamos en todas las causas que tienen que ver con la prolactina. Amenorrea secundaria, piensa en embarazo, hipotiroidismo, hiperprolactinemia por un prolactinoma o consumo de antipsicóticos.
Pero resulta que tu examen, tu pregunta te dice prueba de embarazo negativa, TSH normal, niveles de prolactina normal, no hay antecedente de consumo de antipsicóticos. Entonces esta paciente, porque está en amenorrea secundaria, empieza a pensar que algo se está alterando aquí en el eje hipotalámico. Entonces, primer punto, paciente que hace excesivo ejercicio, dietas muy excéntricas, dietas muy severas, bloquean los niveles de GnRH. Entonces, el estrés, la anorexia y el exceso de ejercicio puede ser la sexta causa. Primera, embarazo. Segunda, hipotiroidismo. Tercera, hiperprolactinemia por un prolactinoma. Cuarta, empiezas a pensar en alteraciones del eje. Entonces, estrés, ejercicio, anorexia. Pero resulta que el examen te dice paciente es tranquila, paciente hace ejercicio regular pero adecuadamente, paciente consume adecuados alimentos. Entonces empieza a pensar que esa paciente tiene una apoplejia o un síndrome de Sheehan. Está afectando la pituitaria anterior. Te dice, tuvo un parto hace pocos días y el parto tuvo altas pérdidas de sangre y ahora la paciente te consulta con estado de debilidad, fatiga, siente como somnolencia, piensa en un síndrome de Sheehan. Pero te dice tampoco. Entonces empieza a pensar en alteraciones ováricas. ¿La paciente será que está entrando en menopausia? Entonces hay menopausia fisiológica y menopausia patológica. La menopausia fisiológica es esa que se da alrededor de los 50 años. Pero si la menopausia se da antes de los 40 años, a eso lo denominas una falla ovárica prematura. Y la falla ovárica prematura es causa de amenorrea secundaria. Pero resulta que viste que prueba de embarazo negativa, TSH normal, niveles de prolactina normales, no consume fármacos antipsicóticos, no tiene estrés, no hace demasiado ejercicio, consume saludablemente, no tuvo un parto reciente, por lo tanto descartas el síndrome de Sheehan, no tiene menopausia. Entonces tú dices, esta mujer, ¿por qué hizo amenorrea secundaria? Pero el examen te dice de que tuvo un antecedente de un aborto y en ese aborto le hicieron dilatación más curetaje. Si ese curetaje fue agresivo, recuerda, este es el útero, este es el endometrio, y cuando le hacen la dilatación y el curetaje, se empieza a raspar el endometrio para evitar que queden restos ahí. Si esa dilatación con curetaje fue agresiva, daña el endometrio y cuando el endometrio intenta hacer recuperación, básicamente lo hace de una forma fibrótica. Básicamente se recupera de una forma gruesa. Entonces, en vez de haber tejido endometrial, hay tejido fibrótico. Cuando los estrógenos van a estimular ese tejido, no puede estimularlo porque es un tejido fibrótico y eso hace amenorrea. Entonces aparece el síndrome de Asherman, alteración del tejido endometrial, síndrome de Asherman. Y el síndrome de Asherman es otra causa de amenorrea secundaria. Punto importante, doctores. Entonces, en esas causas de amenorrea primaria, piensa esa niña que la pusieron a hacer dieta por el deporte que practica. Si no fue eso, o tiene un síndrome de Kallmann, o tiene un craniofaringioma, o tiene un síndrome de Turner. Si no fue eso, o tiene agenesia mulleriana, o tiene síndrome de insensibilidad androgénica. Causas de amenorrea primaria. Le llegaba la menstruación y le dejó de llegar, ¿qué es lo primero que piensas? Embarazo, si no hipotiroidismo, si no prolactinoma, si no fármacos antipsicóticos y si no pasas al eje, estrés, ejercicio, anorexia, síndrome de Sheehan, menopausia o falla ovárica prematura o síndrome de Asher. Punto importante, doctores. De esta forma hemos hablado de amenorrea primaria, amenorrea secundaria y desórdenes del desarrollo sexual. Punto importante para el examen. Ahora recordemos, compartamos por acá otra pantalla, recordemos esos aspectos que estuvimos hablando respecto a otras patologías desde el aspecto reproductivo. Recuerda, hay situaciones que pueden generar alteraciones teratogénicas en el embarazo. Entonces, ¿qué sucede si una mamá que tiene en gestación a un bebé empieza a consumir algún fármaco o tiene alguna patología que puede generar malformaciones en el bebé?
Entonces a eso lo llamamos patología teratogénica. Entonces, ¿cuáles son esas patologías teratogénicas? Primero, desde el aspecto farmacológico, súper pregunta de examen. Si una mamá en el embarazo consume trimetoprim sulfa, básicamente ese bebé puede tener bloqueo en la síntesis de folatos y eso lo puede llevar a defectos cardíacos e ictericia. Punto importante. ¿Qué pasa si una mamá en el embarazo consume ciprofloxacina? Recuerda, es una fluoroquinolona. Recuerda que la ciprofloxacina, el examen va a buscar quererte confundir con las tetraciclinas. No lo olvides, tetraciclinas las podemos usar en acné o en tratamientos de ciertas espiroquetas. Recuerda que las dos están asociadas a daños óseos. Básicamente, se puede encontrar una asociación porque a veces el examen te va a hablar que el niño tiene alguna alteración ósea, pero ¿qué es lo importante? Las tetraciclinas, a diferencia de la ciprofloxacina, generan descoloración amarillenta de los dientes. Eso es patognomónico, siempre lo pone el examen. Entonces te dicen alteraciones óseas fetales por daños teratogénicos de algún fármaco. Busca si te dice descoloración amarillenta de los dientes. Si no te dice descoloración amarillenta de los dientes, vas a decir que es ciprofloxacina. Pero si está descoloración amarillenta de los dientes, dice que es tetraciclina. Básicamente la ciprofloxacina se asocia a artropatía, ruptura tendinosa, daño del cartílago, y la tetraciclina también se puede afectar en esas partes el hueso, pero el tema de descoloración amarillenta de los dientes es típico. Punto importante. Entonces, ¿en qué caso se puede usar trimetoprim sulfa o ciprofloxacina? En algunas infecciones urinarias. Entonces, si la mamá tiene infección urinaria, no le vayas a dar trimetoprim sulfa o ciprofloxacina. Ahora, sucede que también hay otros fármacos que pueden producir alteraciones teratogénicas, por ejemplo, los anticonvulsivantes. En teoría, los anticonvulsivantes seguros en el embarazo está el levetiracetam, el lamotrigine y el fenobarbital. Y recuerda, siempre que te hablen de anticonvulsivantes, recuerda la mnemotecnia Luis Carlos Escobar. Lamotrigine, carbamazepina, etosuximab que producen síndrome de Stevens-Johnson. Pero resulta que el levetiracetam es seguro en el embarazo. Pero resulta que puede causar síndrome de Stevens-Johnson. Pero resulta que la carbamazepina no es segura en el embarazo y puede causar síndrome de Stevens-Johnson. Recuerda, nos aparecen 3 fármacos muy preguntados en el examen: fenitoína, carbamazepina y los valproatos. Fenitoína, que causa el síndrome fetal hidantoico. La carbamazepina, que produce paladar hendido. Y los valproatos, pregunta súper fija de examen: daños del tubo neural, sobre todo espina bífida. ¿Cuáles producen síndrome de Stevens-Johnson? Lamotrigine, carbamazepina, etosuximab. Lamotrigine, básicamente, muy asociado en temas de pregunta para el síndrome de Stevens-Johnson. Carbamazepina, muy asociado en neuralgias. Y etosuximab, muy asociado en temas de convulsiones de ausencia. Punto importante. Otros fármacos que también producen teratogenia son los antihipertensivos. Recuerda, el más preguntado en el examen como seguro es la hidralazina. La hidralazina es el fármaco seguro para tratar estados antihipertensivos en el embarazo más preguntado en el examen. ¿En dónde más te los preguntan? En enfermedad renal crónica estadio 4. Todo paciente con enfermedad renal crónica puedes darle inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, pero si está en estadio 4, ya no le des inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Dale hidralazina, que es un arteriodilatador. ¿Qué otro fármaco es seguro en el embarazo como antihipertensivo? La betalol y la alfa-metildopa. Punto importante. Pero resulta que de los 2 fármacos que más usamos en la población general para tratar la hipertensión son teratogénicos en el embarazo. ¿Cuáles? Los diuréticos y los ACE inhibitors.
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los diuréticos causan hipoperfusión fetal o placentaria. Y los ACE inhibidores, que son enalapril, captopril, ramipril, daños cardíacos, daños cerebrales y daños renales. Punto importante. También hay patologías teratogénicas. Resulta que si una mamá es hipotiroidea o hipertiroidea, puede producir daños en el bebé. Una mamá con hipertiroidismo puede causar muerte fetal. Una mamá hipotiroidea puede causar en el bebé cretinismo. Importante. También están las alteraciones de la glucosa. Una mamá con hiperglicemia, es decir, una mamá diabética establecida antes del embarazo, es diferente a una mamá con diabetes gestacional. La diabetes gestacional básicamente es una diabetes que aparece en el embarazo. Una diabetes preexistente es una diabetes que existía antes de que la mamá se embarazara. Entonces, una diabetes gestacional normalmente por encima de la semana 20. Una diabetes mellitus preestablecida es una diabetes que está establecida antes de la semana 20. Ahora, esa diabetes preestablecida puede generar transposición de grandes vasos. Pregunta de examen. En cambio, una diabetes gestacional puede generar macrosomía fetal. Punto importante. No es lo mismo los cambios o los daños teratogénicos que pueda producir en el bebé si la mamá es diabética establecida desde antes del embarazo o si a la mamá le apareció diabetes gestacional durante el embarazo. Ahora recuerda, una de las causas que puede llevar a alteraciones teratogénicas es el uso de antihipertensivos. ¿Cuáles son seguros para usar en el embarazo? Hidralazina, labetalol y alfametildopa. Por lo tanto, es importante que hablemos de trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces nos aparece la preeclampsia, eclampsia. Pero la preeclampsia y la eclampsia no son los únicos trastornos hipertensivos del embarazo. Resulta que estuvimos hablando en clase que tenemos que tener en cuenta dos valores importantes. La mamá tiene más de 140/80 en presión arterial o la mamá tiene más de 160/110 en presión arterial. Eso nos clasifica en 2 puntos los estados hipertensivos. Entonces, resulta que el espectro de alteración de la presión arterial por encima de 140/80 nos abarca la hipertensión transitoria, nos abarca la hipertensión crónica, nos toma también la hipertensión gestacional y nos toma también la preeclampsia leve. Es decir, que ya la preeclampsia severa, una de las características que la diferencia con la preeclampsia leve es que la preeclampsia leve tiene más de 140/80 en presión arterial, pero no llega a superar los 160/110. En cambio, la preeclampsia severa ya llega a 160/110. Y ahí empieza, preeclampsia severa, la mamá empieza a convulsionar, eclampsia, y de ahí pasa a las complicaciones sistémicas, que es el síndrome HELP. Punto importante. Entonces, como su nombre lo dice, hipertensión transitoria, son episodios de hipertensión que no se dan continuamente. Entonces, normalmente se evalúa la causa y según la causa se decide qué hacer. Pero de ahí para abajo, a todo se le va a dar tratamiento. Entonces, una paciente con hipertensión crónica, es decir, le apareció la hipertensión antes de la semana 20, venía con una hipertensión preexistente, a esa mamá igual hay que tratarla. ¿Con qué se trata? ¿Cuáles son los seguros? Alfa-metildopa, hidralazina o labetalol. Ahora, ¿qué me diferencia una hipertensión gestacional de una preeclampsia leve? No lo olvides, la proteinuria. La preeclampsia leve te hace 300 miligramos de proteinuria o más. En cambio, la preeclampsia severa te hace más de 5 gramos de proteinuria. Además de eso, la preeclampsia severa ya te hace síntomas: tinnitus, fosfenos, dolor epigástrico, dolor de cabeza, se edematiza mucho más. ¿Y cuál es la importancia de la eclampsia? Ya te convulsiona la mamá.
Entonces, ¿qué es el punto importante? Básicamente, hasta la preeclampsia leve lo podemos manejar con antihipertensivos, alfa-metildopa, labetalol o hidralazina. Recuerda, todos los estados hipertensivos del embarazo se pueden ver reflejados en retrasos del crecimiento intrauterino del bebé. Punto importante. Ahora, ¿qué sucede si esta mamá ya entró en preeclampsia severa? Es decir, esta mamá nos puede convulsionar en cualquier momento. Empieza a darle magnesio. Empieza a ver si esa mamá está por allá por encima de las 24 semanas de gestación para que le pongas maduración fetal al bebé y empieces a evaluar la posibilidad de desembarazarla rápidamente. Si te convulsiona, sulfato de magnesio para el bebé y saca al bebé, porque básicamente la causa de su convulsión es el estado hipertensivo y ese estado hipertensivo probablemente no va a mejorar hasta que no se desembarace. Punto importante. Y el síndrome HELP ya es una afectación sistémica. La paciente te hace hemólisis, alteración hepática y plaquetopenia. Punto importante, doctores, tengan en cuenta la relación entre patología hipertensiva del embarazo y estados teratogénicos por fármacos antihipertensivos. Punto importante. Ahora, supongamos que esa mamá ya dio el parto y después del parto pueden aparecer causas de sangrado. Entonces, esas causas de sangrado postparto básicamente se definen por el estado uterino. El estado uterino después del parto debe ser tónico, es decir, el útero debe tener tonicidad y contracción para evitar los sangrados. Pero si ese estado de ese útero después del parto se ve con un útero flácido, con falta de tonicidad, puede ser una causa de sangrado. O si ese útero queda por fuera de la cavidad porque se hizo totalmente una inversión uterina, puede ser otra causa de sangrado. Entonces decimos sangrado posparto con útero normal, sangrado posparto con útero atónico, sangrado posparto con útero tónico o sangrado posparto con útero fuera de la cavidad. Entonces, si la mamá tiene un útero normal, no se ve que el útero esté atónico, no se ve que el útero esté reventado, no se ve que haya una alteración uterina, entonces tú dices, ¿por qué sangra esa mamá después del parto? O tiene una coagulación intravascular diseminada o tiene laceración vaginal. Punto importante. Si lo tiene atónico, básicamente eso se llama atonía uterina. Y puede ser que el útero estaba fatigado, pasó un parto prolongado, le pusimos exceso de oxitocina, o quisimos relajar en exceso el útero y le pusimos exceso de cocolíticos y lo dejamos muy relajado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente, le hacemos masaje a ese útero, estimulando la contracción uterina, le podemos colocar oxitocina, pero si el sangrado continúa y continúa, hay que ver, hay que ligar la arteria uterina, hay que hacer una embolización o en casos más severos, una histerectomía abdominal total. Punto importante, el útero está tónico, pero está sangrando. En este caso es por placenta retenida. Entonces nos aparece la placenta acreta, increta y percreta. Entonces, al final es la misma placenta retenida, simplemente que es la profundidad de adhesión que tiene esa placenta a la pared. Entonces recuerda, este es el útero, este es el útero y este es el útero. Este es el endometrio, este es el endometrio y este es el endometrio. En la placenta acreta, básicamente se pasó un poquito de más esa placenta en adherirse. En la placenta increta se pasó mucho más y se adhiere casi hasta el miometrio. En la placenta percreta incluso atraviesa el miometrio la adhesión de esa placenta. Entonces, obviamente, se libera el bebé, tiene que entregarse también la placenta, pero la placenta, como está muy adherida, no se entrega fácilmente. Podemos intentar sacarla y la rasgamos, sangrado básicamente posparto. Entonces, es importante eso. O el útero se salió, básicamente hay una inversión uterina. ¿Por qué se puede salir el útero? Lo contraímos muy fuertemente, exceso de oxitocina, o lo traccionamos. Básicamente, por ejemplo, una placenta retenida, intentando alar esa placenta, podemos sacar todo el útero y hacemos una inversión uterina. Entonces, hay que relajarlo, meterlo en su cavidad y volverlo a contraer.
Entonces puede que cuando hay una inversión uterina necesitemos colocar tocolípticos para que se relaje el útero y manualmente meterlo. Y cuando ya esté adentro, volverlo a contraer con oxitocina. Importante. Entonces tenemos causas de sangrado posparto con útero normal, útero atónico, útero tónico o por inversión uterina. Ahora, ¿qué pasa si esa mamá no ha tenido el parto, pero está sangrando y está en el último trimestre? Entonces, básicamente, nos aparecen los sangrados del último trimestre. Entonces, cuando aparecen esos sangrados del último trimestre, pensamos en algo muy sencillo en el examen. Mira si te dicen que la mamá te consulta con dolor o sin dolor. Si una mamá consulta con sangrado y dice no me duele nada, piensa que el sangrado viene de la placenta o del bebé. Pero si la mamá te dice estoy sangrando y me duele, piensa que la parte de esa sangre viene del útero. Entonces tú dices, ¿a la mamá le duele o a la mamá no le duele? Es decir, ¿es un sangrado con dolor o sin dolor? ¿Qué sucede? En los temas gestacionales, coloquémoslo por acá, borremos este. Este es el útero. Este es el endometrio. Aquí se agarra la placenta. Y adentro está Pepito Pérez. Entonces, Pepito Pérez es parte fetal. Viene de formación fetal. La placenta viene de formación fetal. Pero, básicamente aquí hay una unión en donde se establece el embarazo. Y esa unión tiene que agarrar partes fetales, que son también la placenta es parte fetal, tiene que agarrarse de partes maternas. Si por dar un ejemplo se daña aquí, hay alguna alteración de la placenta, eso es una parte fetal, no le va a doler a la mamá. Pero ¿qué pasa si le arrancamos una porción de endometrio? A la mamá sí le va a doler. Entonces, por eso es una característica importante. Entonces, ¿qué sucede? Si la mamá siente dolor en ese final del embarazo con sangrado, piensa que algo le pasó al útero, porque el útero sí es de la mamá y el útero sí le va a doler. Entonces, ¿cuáles son esas posibilidades de sangrado al final del embarazo en donde a la mamá le duele? Entonces nos aparece la ruptura uterina o nos aparece el abrupcio de placenta. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, la mamá tenía el útero y de un momento a otro ese útero se reventó. ¿Y por qué se puede reventar el útero? Imagina que esta mamá tiene 3 partos y los 3 partos han sido por C-section, ha sido por cesárea. Ese punto, esa cicatriz, es un punto de debilidad. Entonces se le rompe el útero en un proceso de parto que quisimos llevarlo por parto vaginal con antecedente de 5 cesáreas, le pusimos exceso de oxitocina y se reventó el útero. Entonces, ¿cuál es la clave dentro del examen para una mamá que hace ruptura uterina? Imagina lo siguiente, borremos aquí. Imagina que este es el canal vaginal. E imagina que este es el útero. E imagina que aquí está Pepito Pérez. Entonces, ¿qué sucede? Ese útero, por estimulación de la oxitocina, ya muy cerca, ya la semana 36, 37, 38, ese útero empieza a tener contracciones. Entonces, esas contracciones, ¿para qué están hechas? Para que Pepito Pérez empiece a descender. Entonces, imagina que tenemos una escala de descenso. Entonces, aquí está en escala 0, aquí en escala más 1, aquí en escala más 2, aquí en escala más 3, acá en escala menos 1, acá en escala menos 2, aquí en escala menos 3. ¿Qué sucede? Cuando Pepito Pérez empieza a bajar, empieza a descender y empezamos a medirlo más o menos en esa escala de descenso. ¿Qué pasa si este útero de un momento a otro se revienta? Es decir, este útero se reventó aquí. Las fibras musculares que unían esta porción con esta porción no se unen, por lo tanto no tienen elasticidad y distensión.
no tienen contracción y retracción. Al no haberlo, Pepito Pérez pierde el descenso. Entonces, una de las características típicas de la ruptura uterina es que se pierde la estación del proceso del parto. Es decir, Pepito Pérez deja de descender. Entonces, una mamá con antecedentes de 5 cesáreas, que ahora le queremos hacer inducción del parto por parto vaginal, le colocamos oxitocina y Pepito Pérez dejó de descender, piensa que hay ruptura uterina. La mamá empieza a sangrar y le duele. ¿Por qué? Porque se afectó un tejido de ella. El otro es la abrupción de placenta. Y esto está muy asociado en el examen con mamás que consumen cocaína, mamás hipertensas o que tienen trauma cerrado de abdomen, accidente de tránsito. Básicamente, ¿qué es el abrupcio de placenta? Se suelta, se rasga la placenta. Se supone que la placenta es del bebé, no debe doler, pero rasga el tejido endometrial en donde está adherida. Entonces, miremoslo acá. Corremos esto. Imaginemos que este es el útero. Imaginemos que este es el endometrio. Imaginemos que la placenta está agarrada de esta porción. E imaginemos que Pepito Pérez está ahí adentro. ¿Qué sucede? Por alguna razón, la mamá es hipertensa, consume cocaína o tuvo un accidente de tránsito, se rompe la unión entre la placenta y esa cavidad interna del endometrio. Entonces se suelta. Cuando se suelta, se rompe, coloquémoslo aquí, se rompe esta unión. Lo que está afectándose es que se suelta la placenta, pero recuerda que esa placenta está adherida a tejido materno. Entonces ese tejido materno se rasga y empieza a sangrar. Por eso el abrupcio de placenta, a pesar de que se soltó fue la placenta, está rasgando tejido materno. Por eso sangra y duele en la mamá. Entonces, en estas pacientes, si está el momento adecuado, lo que hay que hacer es llevarla rápido a cirugía y hacerle cesárea. Ahora, ¿qué pasa si a la mamá sangra en el final del embarazo pero no le duele? Entonces piensa en dos cosas, placenta previa y vasa previa. ¿Qué es placenta previa? Que la placenta está previa, que la placenta está ahí metida en el canal vaginal. Puede ser parcial, completa o marginal. Entonces, ¿qué sucede? Miremoslo acá. Sucede que siempre tenemos que verlo en relación al canal vaginal. Supongamos que ese es el canal vaginal y supongamos que aquí está el útero. ¿Qué sucede? El útero, recuerda que internamente tiene un tejido endometrial y recuerda que la placenta se debe de agarrar de alguna parte de esa cavidad interna, es decir, se implanta. Ahora, ¿qué sucede? Los sitios de implantación seguro deben de ser aquí, aquí o aquí o aquí. Pero ¿qué pasa si se implanta aquí? Entonces se está implantando muy cerca o casi en la hoz del canal cervical, del canal vaginal. Entonces a eso se le denomina placenta previa. Entonces previa, haz de cuenta que la parte previa es esto, la parte anterior, todo lo que se implante aquí es placenta previa. Ahora, puede ser que se implantó completamente, placenta previa completa. O puede ser que se implantó parte aquí y parte acá, placenta parcial. O puede ser que se implante por acá muy cerquita, pero como haciéndole ahí caritas de que quiere estar cerca la hoz del canal cervical, entonces eso es placenta previa marginal. Está asociado a las pacientes que tienen muchos embarazos o que tienen embarazos múltiples. Y la vasa previa es algo parecido a la placenta previa, simplemente es que los vasos sanguíneos pasan cerca a la hoz. Importante. Entonces, de esa forma hemos hablado de otras causas que pueden estar asociadas a sangrado vaginal, en este caso asociado al final del embarazo. Ahora, por otra parte, recordemos que también estuvimos hablando de incompatibilidad RH. Y recuerda que cuando te van a hablar de incompatibilidad RH, te lo van a asociar con toxo y con VIH. Nunca encontramos esa relación, pero el examen sí busca relacionarte. ¿Por qué? Porque te está evaluando en los 3 IgG. Te está evaluando cuál es la inmunoglobulina que atraviesa placenta.
¿Cuál es la inmunoglobulina que atraviesa placenta? IgG, pregunta fija de examen. Entonces, recuerda que en los temas de ARH se ve mucho el tema de IgM y el tema de IgG. ¿Por qué? Resulta que esta es la mamá feliz y contenta porque va a tener a Pepito Pérez. Y este es el papá feliz y contento porque su esposa va a tener a Pepito Pérez. Pero resulta que la mamá es RH negativo, el papá es RH positivo y el bebé hereda el RH del papá. La mamá va a atacar los glóbulos rojos del bebé. Pero recuerda que el sistema inmune, ¿qué hace primero? IgM. Es decir, que si este fue en realidad su primer embarazo, recuerde, hay que contar abortos, todo lo que haya sido en la mamá, bolas, todo lo que haya sido embarazo cuenta como primer embarazo. Si este embarazo en realidad fue el primero, hace IgM, por lo tanto no ataca a Pepito Pérez. Pero cuando esta mamá hace el isotype switching, pasa a IgG. En su segundo embarazo, como la IgG si atraviesa placenta, va a atacar al bebé y le va a generar hemólisis en el bebé. Entonces, primera condición, mamá RH negativo, papá RH positivo. Si el bebé hereda el RH del papá, ya hay problema. Si aparte de eso es segundo embarazo, mayor el problema. Y si aparte de eso, recuerda que hay 3 tipos de anticuerpos: Lewis, Duffy y Cal. ¿Cuáles son los que nos importan? Duffy. Si la mamá hace anticuerpos tipo Duffy, es donde hay que prestar atención. Entonces, si es RH negativo, si papá es RH positivo, si el bebé era RH positivo, si la mamá hace anticuerpos Duffy en un segundo embarazo, ahí es cuando puede haber la lisis de los glóbulos rojos del bebé. Entonces, en esos casos, por eso cuando la mamá es RH negativo y se supone que el esposo o es desconocido el RH del esposo o del papá del niño, se le aplica el Rogaine, que es la vacuna que evita que esos IgM pasen a IgG y puedan atravesar la placenta. Punto importante. Entonces, cada que te hablen de RH, piensa que te van a evaluar básicamente inmunoglobulinas. Punto importante. Y como último tema, recordemos que estuvimos hablando en la semana de las infecciones prenatales. Entonces, una primera infección, el grupo B strep, el estreptococo del grupo B, que causa sepsis neonatal. ¿El estreptococo del grupo B es parte de la flora vaginal normal? Sí. ¿En qué situaciones aumenta el riesgo de que el bebé haga sepsis neonatal por estreptococo del grupo B? En ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas. Punto importante. ¿Cómo se tratan? Con ampicilina. Si tiene alergia a las ampicilinas, cefazolina. Si tiene alergia a las cefalosporinas, clindamicina o vancomicina. Punto importante. Recuerda que también en temas de VIH te pueden evaluar inmunoglobulina G. ¿Qué sucede? Esta es la mamá, está en embarazo de Pepito Pérez. Y la mamá es VIH positivo. Resulta que la mamá, cuando se expone al VIH, su sistema inmune le hace IgM. Con el tiempo hace isotype switching y pasan a IgG. Esas IgG van a atravesar la placenta y van a llegar donde Pepito Pérez, donde el bebé. Entonces el bebé va a ser positividad de IgG para VIH. ¿Eso quiere decir que Pepito Pérez está infectado de VIH? No, la respuesta es no. Tiene anticuerpos contra VIH, mas no quiere decir que tiene el virus activo en él. Entonces, no podemos evaluar la actividad de infección en el bebé con ELISA o Western blot. En el bebé se evalúa a través de carga viral. Pregunta de examen. Entonces, en VIH, en toxoplasmosis y en incompatibilidad RH se evalúa mucho el tema de cuál es la hemoglobina que atraviesa la placenta. Entonces, en toxo también se ve lo mismo. Punto importante. De esta forma, doctores, hemos terminado nuestro segundo repaso de patología reproductiva.